Ya sabemos que para que haya una oración debe haber por lo menos un verbo conjugado en forma personal. Pues bien, el verbo necesita casi siempre de una serie de elementos, en realidad sintagmas de diverso tipo, que especifiquen claramente su campo de acción. Estos elementos se llaman complementos. Los complementos se vinculan solamente con el verbo de la oración y es a este, por tanto, al que debemos preguntar para averiguar de qué complemento se trata en cada caso. Conocemos que una oración puede ser atributiva, también llamada copulativa, las formadas por el verbo ser, estar o parecer, o bien predicativa, son todos los demás verbos. Ahora nos interesan especialmente las primeras, porque su complemento esencial es el llamado atributo. Se trata normalmente de un sintagma nominal o adjetivo, y con menos frecuencia también otro tipo de sintagmas, que destaca una cualidad o un estado del sujeto. Si se trata de un sintagma nominal o adjetivo, también concuerda en género y número con este. Así, por ejemplo, en estos casos, ¿es una doctora famosa? En este caso el atributo es un sintagma nominal. ¿Tus amigas son guapísimas? Es un sintagma adjetivo como atributo. O esta situación es de risa. Aquí tendríamos como atributo un sintagma preposicional. ¿Qué es eso del complemento directo? Pues es un sintagma nominal que indica la persona, ser o cosa sobre la que recae directamente la acción del verbo. Por ejemplo, en la casa tiene un jardín precioso, la acción del verbo recae directamente sobre un jardín precioso, que sería el complemento directo. Podemos averiguar cuál es el complemento directo de un verbo preguntándole qué. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tiene la casa? La respuesta es un jardín precioso, luego ese es el complemento directo. O bien, tratar de sustituirlo por alguno de estos pronombres. Lo, los, la o las. En este caso, la casa lo tiene. Y así verificamos que definitivamente esa oración es transitiva porque tiene un complemento directo. Es importante recordar que el complemento directo no lleva preposición. Es un sintagma nominal que no lleva preposición, salvo cuando se trata de una persona o una cosa personificada, en cuyo caso lleva la preposición a. Así, la oración Ana adora a su padre, el verbo adorar en esta oración es también transitivo porque tiene un complemento directo que es a su padre. ¿Qué o a quién adora Ana? A su padre. Lo adora. Luego también sería complemento directo. El complemento indirecto es siempre un sintagma preposicional, normalmente con la preposición a, que indica la persona, ser vivo o cosa afectada por la acción del verbo o que es su destinatario. Por eso, para localizarlo, podemos empezar por preguntarle al verbo ¿a quién? Por ejemplo, en tú enviaste un correo al director, el sintagma al director designa a la persona destinataria de la acción del verbo enviar y por ello sería su complemento indirecto. O en dieron la enhorabuena a Jaime indica la persona beneficiaria de la acción del verbo, por lo que también sería su complemento indirecto. Ahora bien, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta para localizar el complemento indirecto correctamente. Primero, puesto que va encabezado por la preposición a, tenemos que tener cuidado en no confundirlo con el complemento directo de persona que también lleva esa misma preposición. Así, por ejemplo, en respeta mucho a sus profesores es el complemento directo de persona, pues depende de un verbo transitivo, respetar, y se puede sustituir por el pronombre lo, en este caso, los respeta mucho. En cambio, en dieron un diploma a los estudiantes actúa como complemento indirecto, ya que son los destinatarios de la acción del verbo y además la oración ya tiene su complemento directo, que es un regalo. ¿Qué cosa dieron? Un regalo, complemento directo. ¿A quién? A los estudiantes, complemento indirecto. Y en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que el complemento indirecto puede duplicarse en muchas ocasiones utilizando pronombres, como ocurre por ejemplo en a Jorge le dieron la noticia ayer, en donde tanto el sintagma a Jorge como el pronombre le actúan como complemento indirecto ya que se refieren al mismo destinatario.
El complemento circunstancial es una palabra o un grupo de palabras que complementan al verbo completando las circunstancias en las que se lleva a cabo la acción de ese mismo verbo. Por ejemplo, el tiempo, el lugar, el modo, etc. Es un complemento que no es estrictamente necesario en la oración, sino que aporta una información adicional. Se pueden reconocer en la oración precisamente por eso, por no ser imprescindibles, o también preguntando al verbo por cada una de las circunstancias: dónde sucede, cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede, etc. Aunque pertenecen al predicado y complementan al verbo, estos complementos pueden aparecer en cualquier lugar de la oración y además pueden aparecer varios simultáneamente. Según lo que aporten a la acción del verbo, estos complementos pueden ser muy variados. Por ejemplo, de tiempo, indica el momento de la acción del verbo. Comeremos a las 2 de la tarde. De lugar, este añade una información sobre dónde ocurre la acción del verbo. Por ejemplo, en comeremos en un restaurante del centro. De modo, da información sobre el modo en que se realiza la acción del verbo. Así en comeremos sin prisa. De cantidad, que indica cantidades en relación con el verbo. Por ejemplo, en comeremos muy poco. De causa, indica la causa o el motivo de la acción del verbo. Comeremos en casa por el mal tiempo. De finalidad, expresa el fin o el propósito para el que se realiza la acción del verbo. Nos arreglaremos para la cena. De compañía, que indica con quién se realiza la acción del verbo. Comeremos con nuestros amigos. De instrumento, que expresa de qué se vale la acción del verbo o con qué objeto se realiza. Prepararemos la cena con el horno. Como ves, estas funciones circunstanciales las pueden desarrollar varios elementos o unidades de la lengua. Por ejemplo, un sintagma adverbial. Juan habla muy atropelladamente. Un sintagma preposicional. Juan habla en todas las clases. O incluso un sintagma nominal. Juan hablará esta mañana. El llamado complemento de régimen o suplemento es siempre un sintagma preposicional que viene exigido por el verbo de la oración. Hay ciertos verbos que van asociados a preposiciones concretas para que se entienda bien su significado. Por ejemplo, en me arrepiento de mis palabras, el verbo arrepentirse exige necesariamente la preposición de, abriendo su complemento. Me tengo que arrepentir necesariamente de algo. Por esta razón, el complemento de régimen es imprescindible para que la oración resulte correcta y tenga todo su sentido. No se puede eliminar a riesgo de que el verbo cambie su significado. Por tanto, cualquier preposición puede introducir un complemento de régimen. Todo dependerá de la preposición exigida por el propio verbo. Existen multitud de verbos que van asociados a preposiciones concretas. Pensar en, confiar en, constar de, quejarse de, tender a, depender de, fijarse en, enamorarse de. Vamos a ver algunos ejemplos. Todos nos alegramos de su ascenso. Alegrarse es alegrarse necesariamente de lo que sea. De tu ascenso sería el complemento de régimen. Renunció a su candidatura. Debemos renunciar a algo. A lo que renunciamos, a su candidatura, sería el complemento de régimen. Me preocupo por ti. Tengo que preocuparme por algo. Por ti sería en este caso el complemento de régimen o suplemento. El libro consta de 6 capítulos. Constar tiene que constar de lo que sea. De 6 capítulos sería aquí el complemento de régimen. El complemento predicativo se da solamente en oraciones predicativas y presenta una originalidad, una doble función, ya que complementa simultáneamente al verbo y a otro elemento de la oración, generalmente el sujeto o el complemento directo, con el que concuerda en género y número y al que atribuye alguna cualidad o un estado. Así sucede, por ejemplo, en los corredores acabaron muy cansados, en donde muy cansados, que es el complemento predicativo, complementa al mismo tiempo al verbo, añadiendo una circunstancia, y al sujeto, los corredores, con el que concuerda en género y número y del que refiere un estado. O bien en hemos visto muy baratas las naranjas, en donde el complemento predicativo muy baratas
se refiere al complemento directo las naranjas y al mismo tiempo complementa al verbo hemos visto. ¿Qué elementos pueden ser complemento predicativo? Un sintagma nominal, por ejemplo en nombraron hijo predilecto al alcalde. Un sintagma adjetivo, Ana regresó muy contenta de su viaje. O un sintagma preposicional, trabaja de celador en un hospital. Cuidado porque hay dos cosas que debes tener en cuenta para no equivocarte con este complemento. 1. Una oración copulativa o atributiva no puede tener complemento predicativo porque ya tiene su atributo. Por ejemplo, en Enrique está muy enfadado. Verbo está, que es copulativo. 2. No debes confundir el complemento predicativo con el complemento circunstancial de modo. Observa la diferencia entre Alberto trabaja contento y Alberto trabaja bien. En ambos casos podemos preguntar al verbo cómo trabaja Alberto, pero la diferencia está en que el complemento circunstancial de modo es un adverbio, bien, y solo complementa al verbo y no concuerda con ningún otro elemento de la oración. En cambio, el complemento predicativo es un adjetivo, contento en este caso, y complementa tanto al verbo como a Alberto, con quien concuerda en género y en número.